¿Están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Así como se están poniendo de pie y mientras también damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales y de la radio, salude a su hermano, tómese un tiempo para voltear y darle la bienvenida a su hermano que tiene allá a su lado. Dígale: Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor. La palabra del Señor nos invita siempre a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y uno de los elementos más importantes en la adoración es la exaltación de Dios. Es una alabanza y una bendición de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y exaltamos a Dios con nuestra alabanza. Dice la palabra del Señor en el Salmo 99:5: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Pero la instrucción de la palabra es exaltar con nuestros labios, con nuestro cántico, con nuestra alabanza al Rey de Reyes, que está sentado en su trono y que es santo. Vamos a decirle al Señor que Él es el Dios exaltado, imparable, invencible. Amén.
quiere exaltar un momento al Señor con su oración, dígale: Señor, vengo a exaltar tu nombre, vengo a adorarte, vengo a bendecirte, Señor, vengo a abrir mis labios y a proclamar tu grandeza y tu hermosura. Vengo a glorificarte por tus obras, Señor. Vengo a adorarte porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Exáltate con nuestra alabanza, corónate con nuestra adoración, Señor, y que nuestro sacrificio de labios sea agradable a ti en esta hora, y que en medio de nuestra alabanza tú te puedas mover con poder y que tu mano poderosa nos toque, que tu voz nos hable, Señor, que experimentemos consuelo, sanidad, revelación y guianza. En esta hora muévete en medio de la exaltación y la alabanza de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en el Salmo 69:30: alabaré yo el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con alabanza. Exaltemos el nombre de Dios en esta hora. Amén. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Nosotros exaltamos el nombre de Cristo. Amén. Nuestras
Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Qué hermoso. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿No quiere exaltar el nombre de Cristo? Dígale, te exalto, Rey. Exalto tu nombre, te bendigo, Señor. Te alabo, te exalto, te glorifico. Dígale, Señor, eres precioso. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso Jesús. Tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Nombre exaltamos, nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Vamos a escuchar a las mujeres decir precioso. Saltamos todos juntos, hermoso. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en ti. Exalta el nombre sobre todo nombre. Nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, Nombre. nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Dígalo con su voz, tu nombre. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levanten sus manos y diga una vez más tu nombre. Nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Dice el Salmo 52:13 hablando de Cristo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. La Escritura dice, esto es profético porque cuando Cristo resucita,
El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos y dice: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Puede decirle al Señor en esta hora: al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Dígalo de nuevo: al borde. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dígale: exáltate, exáltate. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dígaselo más alto. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre el vencedor. Exáltate. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre el vencedor. Tu nombre el vencedor. Tu nombre el Mi siervo será exaltado y puesto muy en alto. Dice la palabra del Señor en el sermón de Pedro, uno de los sermones que registra el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 5, verso 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Si el Padre lo ha exaltado como príncipe y salvador, ¿cómo no lo vamos a exaltar nosotros, que hemos sido redimidos por su sangre? Amén.
nosotros. Diga: con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero, exaltad al Cordero, al que vive y reina, al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, lengua y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero, exaltad, al Dios Altísimo, Padre eterno, dígalo con su voz, exaltad al Cordero, de gloria. Adore a Dios y exalte su nombre. Adora al que vive, y reina. Adorar, al Dios Altísimo,
Exaltado sea, Señor, para siempre. ¿Está contento exaltando el nombre de Cristo? Sí. Bueno, así como está de pie, voltee otra vez con su hermano, porque algunos llegaron un poquito tarde, y salúdenlo. Sí, volteo. Y dígale: Dios te bendiga otra vez, hermano. Qué bueno que estás aquí en la casa de Dios. Así como están de pie, los voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 100. Vamos a leer el Salmo 100 del 1 al 5, todo el Salmo. Es un salmo corto, pero es uno de los salmos más conocidos. Yo creo que es uno de los 10 salmos más conocidos. Dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Muchos se saben este salmo de memoria, pero aquí el salmista nos da 3 ingredientes fundamentales de una adoración auténtica. Nos dice que una adoración auténtica se compone de acciones específicas que deben de ser llevadas a cabo con las actitudes adecuadas. Acciones, actitudes, y que deben de ser llevadas a cabo en base a sólidos argumentos que la Escritura nos da. Así es que el sermón se llama Argumentos, Actitudes y Acciones de un adorador auténtico. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, como dice el Salmo, y para siempre es tu misericordia. Gracias porque estamos aquí adorando y bendiciendo tu nombre. Agrádate de nuestra alabanza y de nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta tarde. No hay dinámica más importante en la vida cristiana que adorar. Si nos dijeran, ¿qué es lo más importante que haces tú como cristiano? ¿Qué es lo más trascendente, lo que te lleva más tiempo, lo prioritario? Si solo hicieras una cosa como hijo de Dios, ¿qué harías? Pues la Escritura nos dice que la dinámica más importante que nosotros llevamos a cabo es la de adorar. Reconocemos esta realidad en las palabras del mismo Cristo, cuando a la samaritana le asegura que Dios busca básicamente adoradores. El largo viaje y la intensa búsqueda de los magos para dar con el Cristo fue solamente para adorarlo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y dice que cuando encontraron al niño, inmediatamente postrándose a sus pies, lo adoraron. Todo el cielo es un escenario de adoración. Los ángeles adoran, los ancianos adoran, los seres vivientes adoran, los redimidos adoran. Pablo nos recuerda constantemente que toda nuestra vida debe de convertirse en un acto de adoración continua y permanente. La Escritura afirma que incluso el culto cristiano es eminentemente adoración.
Adoramos cuando cantamos, adoramos cuando ofrendamos, adoramos cuando atendemos a la revelación, adoramos cuando obedecemos, adoramos cuando servimos. Y para los hijos de Dios, no solo la vida, sino inclusive la muerte se convierte en un acto de adoración. La adoración abarca todas las esferas de la vida, no solamente porque adoramos en todo lo que hacemos, sino porque también adoramos en cualquier contexto y en cualquier circunstancia. En su más grande gozo, al ser liberado del yugo egipcio, Israel adora. Pero también en su más intenso dolor, al verse privado de todo lo que poseía, Job adora. Encontramos a Ana adorando en profunda angustia en el tabernáculo, en su clamor por un hijo, pero está adorando. Y la volvemos a encontrar adorando cuando con gozo lo consagra al servicio levítico. Es por ello que la Escritura, empezando por el Antiguo Testamento, le da una importancia superlativa a la adoración y a la manera en que la adoración debe ser ofrecida. La adoración en cierto sentido es compleja porque debe de satisfacer una diversidad de aspectos para poder ofrecerse debidamente. Es por eso que en este bellísimo salmo, el Salmo 100, el salmista enumera 3 aspectos básicos de un auténtico adorador. El salmo primero te invita a la acción, adora. Y luego te dice con qué actitud, cómo lo debes hacer. Y luego te dice por qué lo debes hacer. Te presenta acciones, te presenta actitudes y te presenta argumentos. Ese era el pensamiento hebreo. Es un adorador que tiene hambre y sed de adorar y quiere hacerlo. Y cuando va y lo hace, le dicen qué hacer, cómo hacerlo y por qué. Yo voy a empezar con un pensamiento más occidental. Al revés, voy a empezar con los argumentos. ¿Por qué debo de adorar? ¿O por qué vengo a adorar? ¿Cuáles son los argumentos que me mueven a adorar? Y una vez que tengo los argumentos, vamos a ver cuáles son las actitudes con las cuales yo debo de adorar. Y finalmente las acciones que yo debo de llevar a cabo en una adoración. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los argumentos de un adorador. Lo primero que nos debe de mover a adorar es la naturaleza de Dios. Dice la Escritura que el adorador reconoce quién es Dios. Dice, reconoced que Jehová es Dios. El adorador viene a adorar a un ser supremo, a un ser perfecto, a un ser todopoderoso, a un ser que está por encima de cualquier autoridad y señorío y potestad. Y lo primero que lo mueve a adorar es que sabe quién es el ser al que viene a adorar. Y en ese sentido, el Salmo reconoce y exalta ciertas cualidades de Dios, ciertas características de Dios que nos deben de mover a la adoración. Y lo primero que se presenta como argumento, por lo cual yo tengo que venir a adorar a Dios, es porque dice el Salmo que Dios es bueno. Dice, adorad al Señor, dice, porque Él es bueno. Es lo primero que yo tengo que reconocer como un argumento cuando vengo a adorar a Dios. Si estamos aquí adorando al Señor, es porque el Señor es bueno. Uno de los pensamientos fundamentales que los salmos presentan para adorar siempre es la bondad de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Se repite una y otra vez en los salmos. Porque la bondad de Dios, teológicamente hablando, la definición y el concepto de la bondad de Dios es la máxima expresión de su perfección y de su excelencia moral. Dios es bueno porque Dios es perfecto. Porque Dios es perfecto y Dios es excelente moralmente hablando. No hay nada por encima de Él. Es un atributo que solo le pertenece a Él. Cuando el joven rico llega con Cristo y le dice, maestro bueno, le dice Cristo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino solo Dios. El único ser bueno y perfecto en el universo es Dios.
Adoramos a Dios en ese sentido, no solo porque Dios es bueno, sino lo que queda implícito en el argumento es que nosotros somos participantes de esa bondad. Yo vengo a adorar a un Dios bueno que me participa en su bondad, de su misericordia, de su gracia, de su provisión, de su amor. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Todo lo bueno que hemos recibido viene de Dios. Todo lo bueno que hemos podido presumir en la vida viene de Dios. Y por eso venimos a adorarlo, para decirle: Señor, solo tú eres bueno y tú me haces partícipe de tu bondad. Somos perdonados porque Dios es bueno. Nos saciamos de bien porque Dios es bueno. Recibimos una nueva oportunidad a pesar de nuestros errores porque Dios es bueno. Somos amados por Dios a pesar de nuestros pecados porque Dios es bueno. Se nos abren las puertas del cielo porque Dios es bueno. Se nos promete vida porque Dios es bueno. Somos escogidos aunque seamos lo débil y lo menospreciado y lo vil del mundo porque Dios es bueno. Y cuando venimos a la casa de Dios, por lo primero que yo vengo a adorar es porque Dios es bueno conmigo y porque para siempre es su misericordia. Es decir, la primera razón y el primer argumento que se me da es: ven a adorar a Dios porque Dios es bueno. Dice el Señor: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Yo no vengo con un Dios malo y perverso, un Dios egoísta que demanda cosas. No, vengo con un Dios que es bueno, lleno de misericordia y de bondad y de gracia, al cual me puedo acercar con confianza. Esa es la primera gran razón por la que yo debo de adorar. El primer gran argumento: ven a adorar a Dios porque Él es bueno. Con ese solo argumento yo tendría razones sobradas para convertirme en un ferviente adorador. Un ferviente adorador. Pero luego también el salmista me dice que no solo está ese argumento de la bondad de Dios o de su naturaleza, porque se mencionan otros argumentos en base a la naturaleza de Dios. No solo Dios es bueno, en base a la bondad de Dios, en base a su perfección moral, Dios también es misericordioso. La misericordia de Dios es la cualidad divina que lo hace compadecerse de mí. Dice la palabra que como el Padre se compadece de los hijos, así también Jehová se compadece de los que le temen. Dios ve mis flaquezas, Dios ve mis errores, Dios ve mis limitaciones, Dios ve mis incapacidades, Dios ve todo mi ser y se compadece y me ayuda. Luego también dice que Dios es fiel porque la misericordia es para siempre. Son cualidades que forman parte de todos los argumentos de la naturaleza de Dios que me invitan a adorarlo. Pero eminentemente todo deriva de la bondad de Dios. ¿Por qué vengo a adorar a Dios? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué le cantas a Dios? ¿Por qué le ofrendas? ¿Por qué le aplaudes? ¿Por qué escuchas su revelación? Porque Dios es bueno. Amén. Esa es la primera gran razón, el primer gran argumento por el cual yo vengo a adorar a Dios. Pero hay otros argumentos en el Salmo. El segundo argumento que tengo como punto es: adoramos a Dios porque somos creados por Él. Somos creados por Él. Ese es otro argumento, porque dice el salmista: ¿por qué adoras a Dios? Porque Él nos hizo. Dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La bondad de Dios, fíjese cómo es la bondad de Dios, no es estática, ni se encuentra aislada, sino que se desborda. ¿Y cómo se desbordó la bondad de Dios? En la creación. Dios empieza a crear porque Él es bueno. Y la Biblia dice en Génesis, usted lo sabe bien, que todo lo que Dios hacía era ¿qué? Era bueno. O sea, la bondad de Dios se manifiesta en la creación. La creación es la expresión de la bondad de Dios. Y el hombre es la máxima expresión de la creación.
El hombre es la corona de la creación. Entonces yo vengo a adorar a Dios porque yo, como ser creado, soy la expresión máxima de su bondad. Adoramos a Dios porque somos sus criaturas. Adoramos a Dios porque tenemos propósito. Adoramos a Dios porque tenemos razón de existir. Adoramos a Dios porque tenemos destino. Es decir, no, yo vengo a adorar a Dios porque Él me creó. Yo no nací por generación espontánea, ni soy fruto de la evolución. Soy creado por un ser perfecto y santo y sublime, con un propósito específico. Y por eso le doy gracias, porque la vida la tengo gracias a Él. La adoración plena y perfecta, una adoración genuina y auténtica, incluye ese argumento de que yo vengo a adorar porque Dios me hizo. En el Salmo 86:9 dice la palabra: todas las naciones que hiciste van a venir y ¿qué van a hacer? Y te van a adorar. Pero se relaciona íntimamente el hecho de que son naciones que Él que Él hizo, que Él creó. Y cuando yo entiendo que soy un ser creado por la bondad y misericordia y perfección divina, entonces yo entiendo que tengo un deber con mi Creador, que tengo una responsabilidad y que tengo un argumento muy poderoso para adorar. Las personas que no sienten ninguna inclinación a adorar se sienten independientes, sienten que son dueños de sí mismos, sienten que no le deben nada a nadie. Pero ustedes y yo entendemos perfectamente que somos seres creados por Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces yo vengo a adorar a Dios porque Él es bueno. Pero luego también vengo a adorar a Dios porque Él me hizo. Amén. Yo soy una criatura de Él. Soy una creación de Él. Y vengo a reconocer esa relación creador-criatura, adorándolo. Yo te adoro, Señor, porque tú me diste la vida. Yo te adoro porque tú me diste la razón de ser. Yo te adoro porque tú tienes un propósito para mí y no me creaste nada más por crearme. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien, y eso incluye el crearnos, el habernos generado, el habernos dado el existir. Y son argumentos muy básicos y muy poderosos para adorar a Dios. Pero luego también, en consecuencia de que soy creado por Dios, el salmista me da otro argumento muy poderoso. Yo vengo a adorar a Dios no solo porque Dios es bueno. Yo vengo a adorar a Dios no solo porque soy su criatura, sino vengo a adorar a Dios porque yo soy su posesión. Somos propiedad de Dios. Dice el salmista, ¿por qué adoramos a Dios? Porque somos su pueblo. Le pertenecemos a Él. La palabra de Dios siempre ha afirmado esa realidad que nunca se debe de olvidar, que le pertenecemos a Él. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. Y luego, ¿qué dice el Salmo? Y los que en él habitan. Es decir, yo vengo a adorar a Dios porque yo le pertenezco a Él. Amén, hermanos. El peor error del hombre ha sido asumir lo contrario. Ahí, por el Bachilleres 1, hay una estatua en la intersección ahí de las calles de la Díaz Ordaz y todas esas calles que se cruzan ahí, donde está un hombre esculpiéndose a sí mismo. No sé si lo ha visto. Es un hombre que se está esculpiendo a sí mismo. Esa estatua se llama el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo. El hombre que se hace a sí mismo. Y es una exaltación a la independencia y a la capacidad intrínseca del ser humano para forjar su propio destino y esculpir su propio ser y su propia vida.
Pero esa escultura y toda la filosofía que impregna la sociedad actual olvida que nosotros somos propiedad divina. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No somos nuestros, somos propiedad de Dios. El feminismo ahora promueve, en cuanto al aborto, dice, es mi cuerpo y es mi decisión. No, nosotros corregimos el concepto de acuerdo a la palabra y decimos, no es tu cuerpo, tú eres propiedad de Dios. Los adoradores que venimos a la presencia de Dios, venimos bien conscientes de que somos de Él. Yo vengo a la casa de Dios entendiendo que soy propiedad de Él. Cuando yo oro diciendo, hágase tu voluntad, estoy reconociendo que le pertenezco a Él. Cuando vengo a escuchar su palabra, para obedecerle a Él, estoy reconociendo que soy propiedad de Él. Por eso dice el salmista, pueblo suyo somos. Son argumentos que va construyendo el salmista en la inspiración divina. Y dice, ¿por qué vengo a adorar a Dios? ¿Cómo puedo convertirme en un genuino adorador? ¿Cuáles son los argumentos que me deben de mover? Y empieza, tú vienes a adorar a Dios porque Él es bueno. Tú vienes a adorar a Dios porque Él te creó. Tú vienes a adorar a Dios porque tú eres propiedad de Él. Y tú vienes a adorar a Dios también, dice ahí la Escritura, porque tú eres sustentado por Él. Porque dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, el prado del cual yo me alimento, el pasto que yo como, es de Dios. Dice, tú eres oveja del prado de Él. El zacatito que te comes, con el que te alimentas, dice, es de Él. Entonces cuando vienes a adorarlo, lo adoras, porque tú eres, en el punto 4 por favor, tú eres sustentado por Él. ¿Sí está de acuerdo con eso, hermano? El prado del que yo me alimento, es provisto por Dios y le pertenece a Él. En Primera de Crónicas 29:14 dice David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego, ¿qué dice ahí? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, incluso lo que traes aquí a la casa de Dios no es tuyo, te lo dio Dios. Es decir, yo vengo a adorar a Dios porque Dios me sustenta, Dios me sostiene. A mí nunca se me ha olvidado una de mis primeras lecciones de teología cuando era niño en mi casa. Un canto que me cantaba mi mamá que nunca se me va a olvidar, que dice, de tu rica mano nos das el alimento, de tu mano nos das la vida y de tu mano nos das la salud. Todo lo que tenemos viene de ti. Y así decía el canto, de tu rica mano nos das el alimento, de ti también la vida, de ti también salud. Y decía el canto, por eso te alabamos. Todos aquí. Yo le doy a Dios alabanza y vengo a rendirle adoración porque como de su mano, porque vivo solo por Él, porque si estoy de pie solamente es por su misericordia. El salmista dijo que por la misericordia de Jehová no habíamos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Todos los días tenemos comida que llevarnos a la boca, todos los días tenemos con qué vestirnos, tenemos una casa donde refugiarnos y tenemos vida. Porque Dios es bueno y yo vengo entonces a adorar a Dios, no solo porque Él es Dios, no solo porque Él es creador, no solo porque Él es propietario, sino porque Él me sustenta y me provee. Nunca te dejaré, dice el Señor, nunca te desampararé. En el último sermón que prediqué, cosas que no debemos ignorar de Dios. Cuando Dios le dice a Israel, tú sabes, dice, que todo este tiempo en este desierto, dice, nada te ha
faltado. Nada te ha faltado. Cuando yo vengo a adorar a Dios, los argumentos son muy sólidos y son muy importantes y los debo de conocer si quiero ser un adorador auténtico. Vengo a adorar a Dios porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es santo. Vengo a adorarlo porque yo soy su criatura. Él me dio la vida, Él me dio el existir. Yo no soy ningún ser independiente que hace lo que quiere. Que nos disculpe el ilustre José Alfredo Jiménez, pero está equivocado. Con dinero y sin dinero dice, hago siempre lo que quiero. No, Señor, nosotros tenemos un dueño y hacemos lo que ese dueño dice. Somos propiedad de Dios y somos sustentados por Él. Yo siempre se lo he dicho, a nosotros no nos preocupa el precio del barril de petróleo. A nosotros no nos mueve el precio del tipo de cambio del dólar. A nosotros no nos define si hay un gobierno de izquierda o hay un gobierno de derecha. A nosotros no nos conmueve o nos asusta si vivimos en un desierto o si vivimos en un erial. Nosotros dependemos del sustento de Dios. Y cuando venimos aquí, venimos a adorarlo porque Él nos sustenta. Vengo a decirle, Señor, te adoro, te exalto, te bendigo, te glorifico, porque yo soy oveja de tu prado. De tu prado. Si entendemos los argumentos, son 4, esos que mencioné. Pero luego, el salmista me describe, ya que sabes por qué debes de adorar a Dios, te voy a decir cuáles son las actitudes correctas cuando adoras a Dios. Dice la Escritura, tienes que venir con alegría. Esa es la actitud cuando vienes a adorar. Tienes que venir con alegría y con regocijo. Es lo primero que me dice. No tengo que venir a fuerza o mal encarado o malhumorado. Dice, vas a venir a adorar con alegría. La alegría es un estado de ánimo que siempre tiene un generador, tiene una causa, tiene un origen. Al que se ríe sin razón y nomás se anda riendo así nada más porque sí, le decimos loco. Pero generalmente cuando usted experimenta alegría es porque hay algo que la generó, hay un detonante. Hay una causa, hay un origen de la alegría. Y por eso dice, ya te di argumentos. Vienes, ya te dije que Dios es bueno. Ya te dije que Dios te creó. Ya te dije que Dios es tu dueño. Ya te dije que Dios te sustenta. Con esos argumentos se debe de producir en ti un corazón alegre y lleno de gozo que venga a adorar a Dios. Es decir, el adorador va acumulando argumentos, va acumulando razones para manifestar alegría en su interacción con Dios. Yo vengo al templo y me encuentro en la presencia de Dios y empiezo a experimentar a ese Dios que me provee de todo, a ese Dios que me guía porque es mi creador y es mi propietario, a ese Dios que es bueno y glorioso y santo y misericordioso. Y entonces yo vengo con alegría. Pero adicionalmente a los argumentos, la alegría se revela por dinámicas en las interacciones que tengo con Dios cuando lo adoro. El salmista, por ejemplo, se alegra en el Salmo 122:1. El salmista se alegra porque va a la casa de Dios. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista se alegra también porque tiene un día más de vida. En el Salmo 118:24 dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos. El salmista se levanta respirando, se levanta con salud, se levanta con vida y dice, hoy me voy a alegrar porque Dios me ha dado la vida. El salmista se alegra porque tiene encuentros ocasionales con el carácter de Dios. El Salmo 31:7 dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia.
El salmista ve las obras de Dios y se alegra. En el Salmo 25 dice, nosotros nos alegraremos ¿en qué? En tu salvación. Que no cantamos un canto que dice, soy feliz, Cristo me salvó. Nos alegramos por nuestras interacciones con Dios. Nos alegramos no como un elemento aislado en la dinámica de la adoración. La alegría no es nada más para alegrarnos. Yo me alegro de todas las cosas que Dios hace conmigo y me gozo y empiezo a adorar por todas las dinámicas. Por eso dice la Escritura, vengan con alegría. Sobran motivos para venir alegres a la casa de Dios. Sobran argumentos para venir alegres a la casa de Dios. Sobran cosas buenas que Dios ha hecho con ustedes para que vengan a la casa de Dios alegres. Pero la alegría por todo lo que Dios hace me lleva a otra actitud, que es el agradecimiento. O sea, la primera actitud dice, ven con alegría. Pero la alegría te lleva al agradecimiento. Dice, entra por sus puertas con acción de gracias. La acción de gracias está íntimamente vinculada a la adoración. Es parte de ellas. Un corazón agradecido es parte de un adorador auténtico. Levítico 17:11 dice, Lucas 17:11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El famoso milagro masivo y a control remoto de Cristo. Nomás dio la palabra, vayan, y los alcanzó la sanidad cuando ellos iban. Entonces, uno de ellos, dice, viendo que había sido sanado, volvió, dice, no le importó ya el sacerdote, dijo, estoy sano, y volvió, dice, glorificando a Dios, ¿a qué? A gran voz. Dice que venía por el camino adorando a Dios, dice, gloria a Dios, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Venía glorificando a Dios, dice, a gran voz. Y dice que se postró en tierra a sus pies. La adoración viene de una raíz, una palabra griega que se llama proskuneos, que quiere decir postrarte a los pies. Entonces lo que está diciendo es que adoró, se postró a los pies de Cristo adorándole, pero la adoración era llena de un corazón agradecido, porque dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Y qué decía? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, mira, muchas gracias. Estaba conmovido por la obra que Dios había hecho con él, y lo único que había en su corazón para con Dios era agradecimiento. Venía por el camino lleno de alegría, lleno de gozo, pero la alegría lo llevó al agradecimiento. Era tan importante el agradecimiento en la adoración, era tan importante que una parte de los sacrificios levíticos era solamente por sentirte agradecido. Había sacrificios en el Antiguo Testamento que eran sacrificios que se traían al templo solamente porque estabas agradecido. Nada más. En Levítico 7:11 dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere ¿en qué? ¿Qué dice ahí? En acción de gracias. O sea que había gente que venía a adorar y a traer sacrificios solamente porque estaba ¿qué? Agradecida. Solamente porque estaba agradecida. El agradecer tiene que ver con un sentido de profundo aprecio al objeto del agradecimiento del adorador. Es decir, cuando yo vengo agradecido, yo estoy experimentando un profundo aprecio
por aquel a quien vengo a agradecer. Una estimación invaluable, superlativa. Amo tanto a la persona que me hizo bien. Estoy tan alegre con lo que ha sido hecho en mi vida que vengo a presentarle todo mi aprecio en agradecimiento al que me ha salvado. Implica una conciencia. Una conciencia. La alegría es un sentimiento. ¿Me entiendes? Es un sentimiento. Mira lo que pasó en mi vida. Mira lo que hizo Dios conmigo. Mira el cambio que produjo el Señor. Mira el sustento que Dios me ha dado. Mira la sanidad que Dios ha dado a mi vida. Mira la obra gloriosa que Dios ha hecho. Mira la liberación que Dios ha dado. Y me empiezo a alegrar. Pero cuando estoy alegre, empiezo a decir, ¿quién soy yo para recibir esto? ¿Por qué Dios es tan bueno conmigo? Y entonces me regreso y vengo a Dios en adoración con un corazón agradecido. La alegría sale de mis sentimientos, pero el agradecimiento sale de mi reflexión. Dios es muy bueno conmigo. Dios es muy misericordioso conmigo. Yo no merezco lo que Dios ha hecho. Como dijo el salmista, ¿con qué pagaré yo a Jehová todos sus bienes para conmigo? Y empieza a agradecerle a Dios. Es una conciencia. Y la conciencia en un corazón agradecido me lleva a reconocer a otra actitud. En la Biblia, Dios trata durísimo con dos tipos de personas. El primer grupo de gente con el que Dios es duro como juez es con los soberbios. Con los soberbios. Pero luego yo veo en la Biblia que Dios también es muy duro con los malagradecidos. Y por eso el apóstol Pablo nos escribe y nos dice, sean agradecidos. No vengo aquí a ver qué hace Dios por mí, a ver si Dios me impresiona, a ver si Dios puede, a probar a Dios. No, yo vengo lleno de agradecimiento por todo lo que Dios ya ha hecho conmigo. Amén, hermanos. O sea, vengo alegre, pero también vengo agradecido. Entra por sus puertas, dice, con acción de gracias. Y luego dice, reconoce, esa es otra actitud. Reconoce, ven con reconocimiento que Jehová es Dios. El reconocimiento es un conocimiento profundo, sesudo, no a la ligera. Por eso dice reconocer, no es conocer, es reconocer. Conocer a profundidad, como cuando David le dice a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce. O sea, no, Salomón sabía quién era Dios, fue criado religiosamente en la ley del Señor, fue instruido, conocía la ley, conocía los mandamientos, conocía la historia de Israel. Cuando hace su oración en el templo, hace una evocación desde el Éxodo hasta el momento en que él es rey, conoce bien la palabra. Pero su papá le dice, no es suficiente, tienes que venir con reconocimiento. Reconocer es dimensionar correctamente al ser al que estás adorando. Por eso venimos a la casa de Dios con reverencia, porque no venimos a adorar a cualquier ser, a cualquier ente. Venimos a adorar al Dios sublime y exaltado. Y cuando reconoces a quién vienes a adorar, vienes con la actitud, con la vestimenta, con la mentalidad adecuada, porque lo reconoces. La adoración es la respuesta humana al reconocimiento de la naturaleza divina. Cuando tú reconoces quién es Dios, cuando tú entiendes quién es Dios, lo adoras. Por eso dice, tienes que venir con reconocimiento. No vengas en ignorancia. No vengas nada más porque vienes en un ejercicio litúrgico o ritual o religioso. Ven con reconocimiento. Pablo empieza a disertar en Romanos acerca de los propósitos y los planes divinos. Y empieza a hablar de la nación de Israel. Y entonces dice Pablo, ¿por qué Israel fue desobediente? ¿Por qué Israel fracasó?
¿Y por qué ahora la iglesia, que eran extranjeros y advenedizos, que eran lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo necio del mundo, fueron recibidos y reciben las promesas? Y dice Pablo, porque Dios los sujetó a ellos en desobediencia para poder tener misericordia de todos. Y empieza Pablo a ser inspirado en la revelación y a entender los propósitos de Dios. Pero luego dice, todo Israel será salvo. Y si el rechazo de Israel fue la bendición a los gentiles, y si su defección fue la gloria del mundo, ¿qué será su restauración sino vida de entre los muertos? Y ya extasiado Pablo de los propósitos de Dios, de la manera de obrar de Dios, de los planes de Dios, empieza a adorar. En Romanos 11:33, después de exponer eso, dice Pablo, como que interrumpe su disertación, porque no puede más. Está reconociendo la sabiduría de Dios, está reconociendo los propósitos perfectos de Dios, está entrando en los planes más profundos del secreto de Dios, está conociendo la mente de Dios y entonces adora, dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Empieza a adorar. ¿Por qué empieza a adorar? Porque reconoce quién es Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú reconoces quién es Dios, cuando tú no eres un ignorante, adoras. Sabes lo que Dios ha hecho y sabes lo que Dios va a hacer también. Y sabes lo que Dios puede hacer en tu vida. Vienes y adoras. No vengo ante un Dios que tiene límites. Vengo a adorar a un Dios imparable, como cantamos. Vengo a adorar a un Dios de imposibles. Vengo a adorar a un Dios invencible. Vengo a adorar a un Dios que todo lo puede. Es decir, cuando vengo bien consciente del Dios al que voy a adorar, entonces mi adoración es genuina, es auténtica y es poderosa. Es el reconocimiento. Ahora, el reconocimiento no se limita a una asimilación intelectual. Cuando reconoces a alguien, no te quedas en una asimilación intelectual de lo que ese alguien es, sino que eso pasa a un elemento práctico. Práctico. Y entonces desde allí, donde las actitudes, ahora sí, derivan en acciones. En acciones. ¿Sí? Tengo el argumento, tengo el cómo. Ahora nada más hay que hacerlo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuáles son las acciones de un adorador? Fíjense, ya vimos los argumentos de un adorador. El Señor es bueno, el Señor me sustenta, el Señor me creó y le pertenezco a Él. Y luego vienen las actitudes. Yo vengo con alegría, vengo con acción de gracias, vengo con reconocimiento. Pero ¿qué voy a hacer para adorar? Bueno, lo primero que dice el Salmo es que la adoración es servicio. ¿Cómo adoras a Dios? Sirviéndole, porque dice, servid a Jehová con alegría. Servir es la primera expresión práctica de la adoración. Un adorador auténtico sirve a Dios. Sirve. Las expresiones de adoración en la Biblia siempre están vinculadas al servicio. Para el judío adorar era servir. Mire, por ejemplo, Josué 5:14 dice, él respondió, Josué, yo creo que no es 5, debe ser entonces 25:14. Vamos a ver si es ese, a lo mejor yo me equivoqué en el capítulo. Pero es el pasaje donde Josué le dice a los israelitas, escogeos hoy a quién sirváis. Si a Jehová o a los dioses ajenos. ¿Y qué implica por servir? Escójanse a quién van a qué. Van a adorar. Mira, ahí está, 24:15. Perdón, ese fue un error mío. Dice, y si mal os parece, ¿qué? Servir a Jehová. Les está diciendo, y si les parece mal adorar a Jehová, dice, escójanse hoy a quién, ¿qué? ¿A quién sirváis? Todo lo que está diciendo Josué aquí es, sustituye la palabra servir por adorar y son términos idénticos. Dice, si a los dioses a quienes adoraron
vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa adoraremos a Dios. Y lo que está diciendo es que adorar es lo mismo que ¿qué? Que servir. Un adorador auténtico sirve. ¿Que no Israel adoró ídolos? Y lo que está diciendo aquí Josué es que cuando Israel adoraba ídolos, los servía. Y cuando adoraba a Dios, los servía. Entonces adorar es un término íntimamente relacionado con servir. La adoración entonces es una rendición absoluta a la voluntad y al deseo de aquel a quien se adora. Yo me convierto en tu siervo, tú te conviertes en el Señor. Lo que tú digas, yo hago. Mi único deseo es hacer tu voluntad. Cuando el Antiguo Testamento habla de adoración, sustituye el término, como le dije, por servicio. Por servicio. El auténtico Hijo de Dios anhela servir porque anhela adorar. Los sugieres que están aquí sirviendo en la casa de Dios son adoradores. Los que hacen la limpieza en la casa de Dios son adoradores. Los que cuidan los carros allá afuera son adoradores. Los que cantan y tocan son adoradores. Todo el que le presta un servicio al Señor es un adorador. Es el enfoque correcto para servir. Cuando yo estoy sirviendo, yo estoy adorando. Eso yo debo de tenerlo bien presente. Porque la iglesia de hoy, en las estadísticas actuales se dice que solo el 20% de una iglesia se involucra en servir. Y si la Biblia me dice que servir es adorar, me está diciendo que la mayoría de los cristianos hoy no adoran. Nunca se considera el servicio en las Escrituras como una carga. Siempre se considera como un privilegio. Servirle a Dios y adorarlo es un honor. Poder ministrar al Señor y poder servirle es el mayor honor de la vida. Por eso dijo Ana, si el Señor me da un hijo, yo lo voy a consagrar al servicio de Dios. Porque ese es el mayor honor. Y yo voy a adorar a Dios consagrando a mi hijo para su servicio. Y así lo hizo. Era su mayor gozo que su hijo sirviera a Dios, porque para ella era un acto de adoración. De adoración. Por eso el adorador genuino es un siervo. Sirve, trabaja, se compromete en la obra de Dios. Es una acción de un adorador. Luego otra acción de un adorador es la comunión. Dice, venid ante su presencia, dice el Salmo. Dice, servid a Jehová con alegría. Es una acción, sírvele. Pero luego le dice, ven ante su presencia con regocijo. Ven ante Él. Preséntate delante de Él. Establece una interacción con Él. Establece una relación con Él personal. Ven ante su presencia. El adorador procura conscientemente y constantemente la comunión con el Dios que adora. Por eso dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría habitar en los atrios de la casa de mi Dios que en las moradas de maldad. Porque él anhela una comunión con Dios, porque sabe que en esa comunión la adoración cobra vida. En todo el Levítico, cuando usted lee Levítico, se especifica repetidamente, innumerables veces, decenas de veces, que los sacrificios con los que Israel adoraba eran delante de Jehová. Delante de Jehová. La adoración entonces es un acto que une al adorador con el Dios que se adora. Es muy importante porque la adoración genuina me conecta con Dios, me une con Él, me hace entrar en su presencia, me hace tener comunión con Él,
La adoración es importantísima porque genera relación, porque produce acercamiento, porque genera familiaridad y conocimiento y revelación y ministración y poder. Por eso en la adoración hay una fuente de poder tremenda, porque nos conectamos directamente con Dios. Por eso dice: acércate con confianza al trono de la gracia. Allí hay socorro, allí hay misericordia, allí hay poder, allí hay bendición. Incluso en la comunión de nosotros hay bendición. Dice que donde los hermanos habitan juntos en armonía, en comunión, que ahí envía Dios, ¿qué? Bendición y vida eterna. Si hay bendición cuando nos juntamos entre nosotros, que tenemos unos defectotes así. Imagínense cuando nos llegamos a la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios. Una cosa es venir al templo, pero otra cosa es estar en la presencia de Dios. Otra cosa es entrar en el secreto de Dios. Otra cosa es tener comunión íntima con Dios. Y un adorador genuino hace eso. Tiene comunión íntima. Cuando Elías se presenta delante de Acab y Jezabel, dice: vive Jehová, delante de cuya presencia estoy. Como diciendo: yo me la mantengo en la presencia de Dios. Yo estoy siempre en comunión con Dios. Un adorador genuino tiene comunión, está cerca de Dios, tiene un acercamiento íntimo y personal con Dios, lo conoce. Por eso siempre debe de procurar, cuando venga a la casa de Dios, entrar en la presencia de Dios. Por eso dice: así es que olvídate de ti. Dice, ¿verdad que dice el canto que cantamos? Así es que olvídate de ti, concéntrate en Él, dice, y adórale. Entra en la presencia de Dios, ¿sí? El culto para mí estaría incompleto si no tenemos un encuentro con la presencia de Dios. Podemos escuchar un muy buen sermón, podemos tener un excelente tiempo de alabanza, podemos orar por las peticiones, incluso ofrendar, pero si no entramos en la presencia de Dios, la adoración no se consuma, porque la adoración es comunión. Dice: ven ante su presencia. En un tiempo en que la gente pone las 1000 excusas para no venir al templo, el adorador genuino busca comunión. Busca comunión. Luego también otra acción es alabanza y bendición. Dice: alabadle, bendecid su nombre. Por eso a veces nos sentimos desconcertados cuando se está adorando y hay personas indiferentes. Hay personas apáticas. Hay personas ajenas al ambiente de alabanza y de adoración. No porque queramos que todos estén inmersos. Entendemos que hay gente que está en las iglesias y ni siquiera es convertida, y ahí no le puedes pedir peras al olmo. Pero en gente que son adoradores y que son parte del pueblo de Dios, dice: una acción que define a un adorador auténtico es la alabanza y la bendición. No solo en el templo, en el lugar en donde estés. Yo no sé cuántos han experimentado momentos en que tienen un encuentro con la presencia de Dios, en que tienen una reflexión en su corazón del poder, de la misericordia, de la gracia de Dios, y donde estén empiezan a alabar. Donde estén empiezan a adorar. Están en su trabajo y levantan sus manos, van por el camino y empiezan a adorar en el vehículo y empiezan a cantar. Están en su casa y alzan su voz y empiezan a bendecir el nombre de Dios, porque el adorador auténtico alaba, bendice, abre su boca, exalta el nombre de Cristo, lo glorifica y lo exalta. Alabar es expresar. No hay nada de que no, yo alabo acá a Dios en mi corazón. No, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón hay adoración y alabanza, entonces cuando abras tu boca no vas a hablar de chismes, no vas a hablar de mentiras, no vas a hablar de amarguras, no vas a hablar de dolor y confusión. Cuando abras tu boca la vas a abrir para bendecir y exaltar el nombre del Dios al que tú adoras.
La adoración verdadera tiene como centro de sus expresiones a Dios. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias a Dios, porque Dios es bueno. En todas tus circunstancias adoras a Dios, adoras sus cualidades, adoras su obra, adoras su persona, adoras a su Hijo. Es muy importante, como le dije, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No se limita la alabanza al momento litúrgico, sino que aparece en todas las dinámicas de vida del adorador. Usted va y se sienta delante de un plato de alimento y levanta sus manos y empieza a adorar a Dios. Gracias, Dios, te bendigo por el alimento que me das, porque nunca me falta. Te acuestas y empiezas a alabar a Dios y le empiezas a decir: te doy gracias, Dios, porque me diste un día de vida, porque me has sostenido, porque puedo decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Te levantas en la mañana y adoras a Dios porque te dio otro día de vida. Vas al trabajo y adoras a Dios porque tienes trabajo. La adoración se expresa. Se alaba a Dios en la congregación, se alaba a Dios al acostarse, se alaba a Dios al despertar, se alaba a Dios al meditar en su palabra, se alaba a Dios al recibir un bien. De repente estás meditando en la palabra, leyéndola y no te toca la palabra y empiezas a adorar. En un momento estaba leyendo un versículo de la palabra hace poco y Dios me empezó a hablar acerca de su paciencia. Dios es paciente para con todos, y de repente yo quería que el juicio de Dios cayera sobre ciertos transgresores y sobre ciertos pecadores empedernidos, pero entonces el Dios al que yo adoro me dijo: yo soy paciente, yo no quiero que nadie se pierda. Y empecé a adorar a Dios y decirle: ¿cómo eres paciente, Dios? ¿Cómo eres paciente con nosotros? Cuando menos me di cuenta estaba en el aeropuerto y la gente me estaba oyendo. Pues que me oigan, ¿verdad? Porque la alabanza ¿hace qué? Se expresa, se expresa. No hay adoración silenciosa. La alabanza debe de manifestarse en expresiones audibles. Amén. Bueno, los que dijeron amén, sí alabaron. Y finalmente, la última acción que yo veo aquí es la ofrenda. Dice: entrad con, no nomás con gracias, con acción de gracias. Si vieron el sacrificio levítico, ¿verdad? Se traía una ofrenda, solo porque yo venía ¿qué? Agradecido, ¿sí? Yo venía agradecido. Dice la ofrenda que leímos en Levítico 17 era una ofrenda de acción de gracias. El agradecimiento cristiano no se detiene en una actitud, deriva en muestras palpables del sentimiento del adorador. El salmista nos habla de acciones de gracias, actos que emanan de las actitudes del adorador. El adorador que se alegra, reconoce y agradece a Dios, siempre ofrece algo en consecuencia. Por eso Dios dice: nadie se va a presentar delante de mí con las manos vacías, porque si vienes alegre, si vienes agradecido, si vienes con reconocimiento, entonces vas a traer una muestra de tu agradecimiento. El adorador ofrenda. Son acciones de un adorador genuino. ¿Sí? Se fija cómo el Salmo en 5 versículos nos da argumentos, nos da actitudes y nos da acciones de un adorador genuino. Genuino. Dice la Escritura que el Señor lo que busca son adoradores. En una visión de Juan ve el templo y ve a gente adorando en el templo y le dice Dios: mide el templo. Y luego le dice: ya lo mide. Ya que lo midió, le dice: ahora mide el altar. Entonces va Juan y mide el altar. Y luego ya al final dice Dios: y ahora mide a los que adoran en el altar.
mídelos. Dice, a ver si dan la medida. Yo dije en un principio que la adoración es la dinámica más importante en la vida cristiana. No hay nada más importante que adorar. Yo adoro a Dios con las reacciones de mi carácter. Yo adoro a Dios con el trato que le doy a mi cónyuge. Yo adoro a Dios con el trato que le doy a mis hijos. Yo adoro a Dios con la manera en que me desempeño en mi trabajo. Yo adoro a Dios por la manera en que ofrendo. Yo adoro a Dios con mi vida de santidad. Yo adoro a Dios con mi obediencia. Adoramos a Dios en todo. Por eso es importante ver cuáles son los argumentos, las actitudes y las acciones de un adorador genuino. ¿Quiere ponerse un momento de pie? Vamos a ofrecer un momento de adoración a Dios. Vamos a adorarlo porque Él es bueno, porque Él envió a su Hijo y nos redimió con su sangre. Y vamos a exaltar su nombre. Vamos a exaltar su poder. Con el canto que cantábamos al final de la alabanza, vamos a exaltar el nombre del Señor. Y vamos a exaltar al Cordero de Dios. Y dígale, Señor, agrádate de la adoración que vengo a ofrecerte hoy a ti. Agrádate de mi alabanza. Y cuando cante y diga exaltad, abra su boca y bendiga el nombre del Señor. Exalte su nombre. Diga, con tu sangre. Tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Vengo a adorarte, Señor.